A principios del siglo XIX, el río Missouri superior marcaba el borde de la América cartografiada. Más allá de él, la tierra se extendía hacia afuera sin fronteras claras ni nombres establecidos. Las llanuras subían y bajaban en largas y silenciosas distancias. Los árboles de algodón seguían las curvas del río. La hierba alta cubría el suelo donde los bisontes se movían en lentos patrones estacionales. Esta región no era ni vacía ni hospitalaria. Las naciones indígenas habían vivido y viajado a través de ella durante generaciones, adaptándose a sus ciclos de clima y migración. Para los forasteros, sin embargo, el terreno ofrecía poco margen de error. Las vías fluviales se congelaban en invierno y se inundaban en primavera. El viento cruzaba las llanuras sin obstrucción. El calor del verano traía insectos y tormentas repentinas. No había caminos. El viaje seguía ríos, senderos de animales y el instinto. Una vez que un grupo se internaba tierra adentro, la separación de la ayuda era inmediata y absoluta. El sonido no se propagaba lejos, y las señales de presencia humana desaparecían rápidamente. La supervivencia aquí dependía menos de la fuerza que de la preparación, la paciencia y la moderación. Este era el paisaje al que Hugh Glass viajó en 1823. Poco sobre la vida temprana de Hugh Glass está registrado con certeza. Se cree que nació alrededor de 1783, posiblemente en Pensilvania. Algunos relatos afirman que fue capturado por piratas cuando era joven y vivió durante un tiempo a lo largo de la costa del Golfo. Otros sugieren años pasados entre tribus indígenas en las llanuras. Estos detalles siguen sin verificarse, conservados a través de relatos posteriores en lugar de documentos contemporáneos. Lo que se sabe es que a principios de la década de 1820, Glass era un experimentado hombre de frontera, familiarizado con las penurias y los viajes de larga distancia en territorio no asentado. El comercio estadounidense de pieles se estaba expandiendo rápidamente durante este periodo. La demanda de pieles de castor en las ciudades del este y en los mercados europeos impulsó a los comerciantes a adentrarse más en el interior. Las compañías enviaban expediciones pequeñas y fuertemente cargadas río arriba y a través de las llanuras, confiando en el trabajo manual en lugar de la infraestructura. Se esperaba que los hombres contratados para estos viajes cazaran, trampearan, repararan el equipo y se defendieran si era necesario. Una lesión o enfermedad podía terminar una carrera rápidamente. En 1822, el general William Henry Ashley publicó un anuncio buscando a 100 jóvenes emprendedores para ascender por el río Missouri y establecer operaciones comerciales en la región de las montañas rocosas. Hugh Glass se unió a la empresa al año siguiente como parte de lo que se conoció como la expedición Ashley-Henry. El grupo viajó en barcos de quilla y a pie, avanzando lentamente contra la corriente y hacia un terreno cada vez más aislado. La vida en la expedición era disciplinada y repetitiva. Cada día seguía el mismo patrón de viaje, campamento y mantenimiento. Los suministros eran limitados y los retrasos aumentaban el riesgo. La atención médica era mínima. Las decisiones se tomaban con la comprensión de que la retirada a menudo era imposible. Para el verano de 1823, la expedición se había trasladado a lo que hoy es Dakota del Sur. La tierra era abierta y silenciosa. La caza era abundante, pero el peligro no estaba ausente. Los osos grizzly eran comunes a lo largo de los valles fluviales, particularmente donde las fuentes de alimento se superponían con las rutas humanas. Los encuentros generalmente se evitaban. En una excursión de caza rutinaria lejos del grupo principal, ese equilibrio fallaría. En agosto de 1823, Hugh Glass estaba explorando por delante del grupo principal cerca de las bifurcaciones del río Grand, un afluente del Missouri. Tales excursiones eran rutinarias. A menudo se enviaba a individuos hacia adelante para localizar caza o evaluar el terreno antes de que el grupo avanzara. La tierra en esta área estaba ligeramente arbolada, con hierba alta y terreno irregular que limitaba la visibilidad. Relatos escritos años después describen a Glass encontrándose con un oso grizzly a corta distancia. El animal probablemente era una hembra defendiendo a sus cachorros, una situación conocida incluso entonces por ser especialmente peligrosa. La distancia entre el hombre y el animal se cerró demasiado rápido para evitarlo. Glass disparó su rifle, hiriendo al oso pero sin detenerlo. Lo que siguió fue breve y violento. El oso derribó a Glass al suelo y le infligió heridas graves.
Las descripciones contemporáneas señalan profundas laceraciones en su espalda, piernas y brazos. Su cuero cabelludo fue desgarrado. Su pecho fue aplastado bajo el peso del animal. Miembros de la expedición, al escuchar la lucha, llegaron al lugar y ahuyentaron al oso, matándolo. Glass estaba vivo, pero apenas. Sus heridas eran extensas y no podía ponerse de pie. Los presentes creían que su muerte era inminente. En el contexto del comercio de pieles, tales heridas solían ser fatales. No había cirujanos. No había instalaciones y no había medios para transportar a un hombre no móvil a largas distancias sin poner en peligro al resto del grupo. La expedición se detuvo. Había que tomar una decisión. La supervivencia de Glass ya no era una cuestión de recuperación. Se había convertido en una cuestión de tiempo. Después del ataque, Hugh Glass fue llevado de regreso al campamento. Sus heridas fueron examinadas con el conocimiento limitado disponible. La carne de su espalda estaba desgarrada. Las costillas estaban expuestas. Una pierna estaba rota. Se esperaba una infección. La muerte parecía segura. La expedición no podía permanecer en el lugar por mucho tiempo. Los suministros eran limitados y los retrasos aumentaban la exposición a riesgos adicionales. William Henry Ashley ordenó que Glass fuera dejado atrás con cuidado hasta que muriera y pudiera ser enterrado. 2 hombres se ofrecieron a quedarse. Se les prometió un pago adicional por la tarea. Su función no era curarlo, sino permanecer hasta que ocurriera la muerte y luego reunirse con el grupo. Pasaron los días. Glass no murió. Los hombres intentaron un tratamiento básico. Limpiaron las heridas lo mejor que pudieron. No había suturas, ni antisépticos, ni alivio para el dolor. Glass no podía hablar con claridad. No podía sentarse erguido. El movimiento causaba un dolor extremo. Su respiración era superficial. Aún así, seguía vivo. Con el paso del tiempo, las condiciones empeoraron. La expedición necesitaba continuar moviéndose. Los encuentros hostiles con tribus locales eran una preocupación constante, particularmente para un pequeño campamento estacionario. Los suministros de comida disminuyeron. Los 2 hombres enfrentaban su propio riesgo si permanecían. Después de varios días, creyendo que Glass estaba más allá de la recuperación, tomaron la decisión de irse. Se llevaron su rifle y su equipo, artículos considerados necesarios para su propia supervivencia, y partieron. Glass fue dejado solo en las llanuras, incapaz de caminar, sin armas, sin refugio y sin un medio claro de obtener comida. En algún momento después de su partida, Glass recuperó la plena conciencia. Se dio cuenta de que el campamento estaba vacío. Entendió que la expedición había seguido adelante. Estaba inmovilizado y expuesto, con el invierno acercándose. Lo que siguió no fue un solo acto de resistencia, sino una secuencia de pequeños esfuerzos deliberados repetidos a lo largo del tiempo. Glass comenzó a arrastrarse. El movimiento era lento y medido. Se impulsaba hacia adelante usando los brazos, arrastrando su pierna lesionada detrás de él. El progreso se contaba en yardas, no en millas. Cada movimiento reabría las heridas. La tierra y los insectos entraban en la carne expuesta. La infección se desarrolló rápidamente. La comida era escasa. Glass sobrevivía con lo que podía alcanzar. Los relatos describen que comía bayas, raíces y ocasionalmente carroña dejada por lobos. En al menos una ocasión, recolectó carne de un cadáver de bisonte, cortando tiras con una hoja rudimentaria. El fuego era difícil de mantener, pero esencial para mantener alejados a los animales y secar la carne. Aparecieron gusanos en sus heridas. En lugar de quitarlos por completo, Glass permitió que permanecieran. Las larvas consumían el tejido muerto, reduciendo la propagación de la infección. Esta práctica, aunque no se comprendía completamente en ese momento, probablemente evitó la gangrena. La navegación se hacía por memoria y terreno. Glass conocía la dirección general del río Missouri y la ubicación de Fort Kiowa, un puesto comercial a cientos de millas de distancia. Seguía las vías fluviales cuando era posible, usando los ríos como guías. Cuando arrastrarse ya no fue posible, fabricó una muleta rudimentaria y comenzó a cojear distancias cortas. El tiempo perdió estructura.
Los días se medían por el dolor, el hambre y el agotamiento en lugar de la luz o la rutina. El progreso era irregular. Algunos días se movía. Otros permanecía quieto, conservando energía. El clima cambiaba sin advertencia. La lluvia empapaba las heridas. Las noches frías ralentizaban la curación. A pesar de estas condiciones, Glass continuó avanzando. No por la certeza de rescate, sino por la negativa a permanecer en el lugar. Pasaron semanas. Gradualmente, su fuerza regresó. Las heridas comenzaron a cerrarse. Podía ponerse de pie brevemente. Más tarde, podía caminar con apoyo. Su ritmo seguía siendo lento, pero la dirección no cambió. A principios del otoño, Hugh Glass llegó a las cercanías de Fort Kiowa. La supervivencia no se estabilizó una vez que Hugh Glass comenzó a moverse erguido. El periodo más peligroso a menudo seguía a la lesión inicial, cuando el cuerpo se debilitaba por la infección y el agotamiento. Sus heridas se cerraron de manera desigual. Algunas sanaron desde la superficie mientras permanecían dañadas debajo. El dolor era constante, pero ya no lo suficientemente agudo como para detener el movimiento. La comida siguió siendo poco fiable. Cazar era imposible sin armas. Glass dependía de la recolección y el azar. Seguía senderos de animales cuando podía, no para perseguir presas, sino para localizar restos dejados por depredadores. Este método implicaba riesgo. Los lobos y los osos aún ocupaban los mismos corredores. La evasión se convirtió en parte de su disciplina. Se movía lentamente y permanecía a favor del viento cuando era posible. La infección regresó más de una vez. Probablemente siguió la fiebre, aunque ningún registro la describe directamente. Su fuerza fluctuaba. El progreso se ralentizaba, luego se reanudaba. Cada retraso aumentaba la exposición al clima. A finales de la temporada, las noches se volvieron más frías. Apareció la escarcha en el suelo. El refugio improvisado era mínimo, matorrales, depresiones poco profundas, orillas de ríos. El aislamiento pesaba mucho, aunque los relatos históricos no describen los pensamientos internos de Glass. Lo que se puede observar es la persistencia sin interrupción. No hay registro de que cambiara de dirección o abandonara el intento. El paisaje no ofrecía marcadores de éxito, solo distancia. En algún momento durante este periodo, Glass se encontró con un grupo de indígenas, probablemente los Arikara. Los relatos sugieren que le proporcionaron comida y asistencia básica, posiblemente una canoa. Los detalles varían y la documentación es limitada. Lo que es consistente es que este encuentro no terminó su viaje, sino que hizo posible la continuación. El silencio de las llanuras regresó después de su partida. Glass reanudó el viaje hacia las rutas comerciales establecidas. La presencia humana seguía siendo rara. La tierra no respondía al esfuerzo ni al sufrimiento. Permanecía sin cambios. La supervivencia continuó sin testigos. A finales de 1823, Hugh Glass llegó a Fort Kiowa, un pequeño puesto comercial ubicado cerca de la confluencia de los ríos Missouri y White, en lo que hoy es Dakota del Sur. El fuerte no era un asentamiento en el sentido moderno. Era una colección de estructuras de madera utilizadas para almacenamiento, comercio y refugio temporal. Su propósito era comercial, no médico. Glass llegó solo, herido y demacrado. Su supervivencia fue confirmada, no celebrada. Los registros describen reconocimiento más que reacción. En el mundo del comercio de pieles, la resistencia era respetada, pero no era ceremonial. Los hombres se recuperaban y regresaban al trabajo, o desaparecían. Glass permaneció en el fuerte durante un periodo para recuperar fuerzas. No hay un registro detallado de tratamiento médico más allá del cuidado básico. Sus heridas se habían cerrado en gran medida, aunque su cuerpo quedó permanentemente marcado. El movimiento era limitado pero funcional. Después de la recuperación, Glass no abandonó la frontera. Continuó trabajando como trampero y guía. Los relatos históricos indican que más tarde buscó a los hombres que lo habían dejado atrás. Uno fue perdonado debido a su juventud. El otro ya se había unido al ejército, colocándolo fuera de alcance. No siguió ningún acto confirmado de violencia. El evento no terminó su vida en la naturaleza.
Se convirtió en un episodio dentro de una carrera más larga en la frontera. La supervivencia no cambió el entorno. No alteró el comercio. No redujo los riesgos. Solo confirmó que había cruzado una distancia que la mayoría de los hombres no podía. La supervivencia de Douglas pasó a formar parte del registro fronterizo a través de diarios, relatos de segunda mano e historias posteriores del comercio estadounidense de pieles. Los detalles varían. Algunos elementos no pueden confirmarse con certeza. Lo que permanece consistente es la distancia recorrida, la gravedad de las heridas y la ausencia de ayuda durante gran parte del viaje. El evento no reformó la política ni la práctica. Las expediciones continuaron. Los riesgos siguieron siendo aceptados. Los hombres todavía eran dejados atrás cuando el movimiento lo exigía. Las historias de supervivencia circulaban no como inspiración, sino como marcadores de lo que era posible bajo condiciones extremas. El propio Glass no sobrevivió a la frontera. Fue asesinado varios años después durante un encuentro con los Arikara en 1833. Su supervivencia anterior no le otorgó inmunidad ni estatus. Entró en la historia silenciosamente. El registro perdura porque documenta la persistencia sin intervención. No triunfo, no desafío, sino continuación. Cuando la tierra no ofreció refugio ni testigos, él se movió a través de ella de todos modos.